Como cada año, haremos una revisión de lo que veremos este 2023 en tendencias de consumo. Lo que sabemos desde ya, gracias a informes como los de Euromonitor, es que los consumidores quieren más soluciones digitales en los procesos de compra. Son más selectivos y, entre otras cosas, prefieren a los negocios que son inclusivos y que quieren impactar de manera positiva en el planeta. En paralelo, estamos viviendo una explosión en el consumo de la inteligencia artificial, en la que han irrumpido modelos como el de ChatGPT. En ese contexto, es clave analizar cómo el desarrollo de estas tecnologías y otras tendencias van a determinar a qué prestarle atención para seguir sumando valor tanto en empresas de e-commerce y consumidores. Les doy la bienvenida a Paycast, el podcast de Pago Efectivo. Mi nombre es Oscar Barriga, Marketing Manager de LATAM para PaySafe, y los invito a acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy está con nosotros Alberto Aito, director en Arellano Consultoría, un ejecutivo con una amplia experiencia en empresas B2B y B2C, con foco en gestión estratégica, crecimiento de ventas y rentabilización de empresas. Bienvenido, Alberto. Gracias, Oscar. Muy amable de tu parte. Con todo gusto respondo las preguntas que me hagas. Queríamos empezar para que nos cuentes un poquito más acerca de ti, de lo que hacen en Arellano Consultoría, y después ya vamos con las preguntas. Bueno, Arellano Consultoría es una firma conocida que básicamente se caracteriza por ponerle foco al crecimiento de las empresas, una mirada profunda de lo que está pasando, si quieres tratar de ver lo que no se ve, ¿no? Y eso soportado con investigación, con gente pues muy talentosa que nos acompaña y pues gracias a eso tenemos bastantes casos de éxito en el mercado. En cuanto a mí, soy miembro del directorio de la empresa, pues sí tengo un pasado en consumo masivo. Si bien comencé en banca, pues yo he trabajado en consumo masivo en la Fabril, que es parte de Alicorp ahora en marketing, en ventas, en planeamiento. Luego he sido gerente general de Donofrio, luego he sido gerente general de, bueno, ahí fue cambiando de nombres de Chipi a Snacks América Latina, a Frito-Lay. Y últimamente me dedico básicamente a directorios, ¿no? Y soy director de varias empresas. Hay mucho para poder aprender y que nos compartas tu experiencia, ¿no? Y más ahora mezclado con esas nuevas tendencias tecnológicas que se están viniendo, ¿no? Entonces, para empezar, Alberto, queremos que nos des un panorama de cómo estás viendo este inicio del 2023 en cuanto a tendencias de consumo, ¿no? Hay aspectos que los hemos visto desde el 2022 que ya se están fortaleciendo en este primer trimestre, están apareciendo nuevas cosas. ¿Cómo ven el tema de las tendencias de consumo? Déjame comenzar con el 2022 y luego hacer el pase al 2023, ¿no? El 2022 fue un año con inestabilidad política, todos la vivimos, inflación, recuerda que los costos internacionales subían, los fletes escaseaban o estaban más caros, etcétera, incertidumbre, y lo cual generó un reacomodo en la forma de vivir de los peruanos, ¿no? Tenías un consumidor más cauto, no es que dejó de gastar, sino más cauto, y las dudas típicas, pues, de situaciones así, ¿no? ¿Bajarán mis ingresos? ¿Ya están bajando mis ingresos? ¿Seguirán cuesta abajo? ¿Me despedirán? ¿Tendré dinero para el colegio de los hijos? Etcétera. Y a ese temor se le agrega un menor poder adquisitivo. Claramente hay una inflación y los ingresos, llámese salarios, sueldos, pues no subían en la misma medida. Agrégale que también se perdieron algunos trabajos de calidad, ¿no? Entonces hubo algo de desocupación. En ese contexto se frenan las compras grandes, ¿no? ¿Qué cosa es compra grande? Comprarte un auto, comprarte una propiedad, un departamento, etcétera. Obviamente por el temor. Y en esto juega la subida de las tasas de interés, ¿no? Entonces, antes había personas que sí calificaban para un préstamo y después de la subida de tasa de interés ya no calificaban, ¿no? Entonces, las compras básicamente se concentran en los productos que todos usamos en el día a día, llámese ropa, salidas a restaurantes cada vez menores, comida, etcétera, pero se empiezan a hacer compras más frecuentes y en menores montos, ¿no? Y por otro lado, la gente prioriza precios más bajos, algunos migran a marcas más económicas, otros siguen con su marca pero comprando en tamaños más chicos, ¿no? En todo este contexto, la informalidad crece, ¿correcto?
hay pérdida de trabajos formales o escasez de ellos, pero la gente se tiene que defender, ¿no? Y esto se retroalimenta con una falta de confianza en el Estado, ¿no? En cómo actúa el Estado, que es un Estado represor. En todo este transcurrir surge pues todo el tema electrónico, ¿no? El dinero electrónico, la modernidad, que a pesar de esto sigue avanzando, ¿no? El dinero electrónico, el uso de dinero electrónico sigue creciendo por un tema de comodidad, de confianza que se va ganando. Las billeteras electrónicas juegan un papel cada vez más preponderantes y esto va a avanzar más aún con la interoperatividad, ¿no? Eso le va a dar un impulso adicional, ¿no? Todo este panorama tienes que verlo, estamos viendo desde el lado de las personas, pero desde el lado de las empresas, el 2022 hay desconfianza para invertir, e inversión significa más trabajo, ¿no? Entonces, este círculo vicioso se retroalimenta, pero el empresario peruano está acostumbrado a las crisis, ¿no? O sea, no es nuevo esto para él. Entonces, no es que se frenó en seco, sino que bajó la velocidad, continuó invirtiendo, pero las inversiones muy grandes como que las puso en espera para continuarlas más adelante, ¿no? Claro. Y eso nos pone en el inicio del 2023, correcto, pero digamos que continúa, pero en menor medida todo lo que te he mencionado. La inestabilidad política es menor, pero hay inestabilidad. La inestabilidad social es menor, focalizada en el sur, en la Sierra Sur, correcto. Y los empresarios empiezan otra vez a pensar en inversiones, ¿no? Quizás no como lo hacían hace 10 años, pero otra vez se activan proyectos, que quiero comprar una empresa, modernizar una línea, ¿por qué no nos metemos en esto, etcétera, ¿no? Básicamente ese es el panorama, ¿no? Justo mencionabas, me quedé con la idea del tema de los pagos, porque nosotros también hace poco hemos hecho un estudio como PaySafe que se llama Losing Transactions, y sí, efectivamente el consumidor busca controlar más sus gastos. Entonces, como tú comentaste, las billeteras te permiten eso porque tienes el control y el histórico de lo que vas gastando. Entonces, sí es súper importante, sumándole tecnología, ¿no? Eso es tecnología. Las billeteras, si no existiera la tecnología, eh, no tendríamos forma de llegar tan fácil, ¿no? Detrás de todo esto, ¿qué hay? Hay los teléfonos inteligentes, obviamente, los celulares, ¿no? Y tú tienes que la tenencia de teléfonos es alta en el Perú. Más del 80% de la población tiene un teléfono. Entonces, eso te da el acceso a todas las aplicaciones y servicios tipo billetera electrónica. Entonces, eso te pone en un camino que ya viene de atrás, que se consolida en el 2023, ¿no? Tienes un consumidor cada vez más digital, cada vez más moderno, pero no necesariamente más bancarizado. Son dos caminos que increíblemente no van en la misma línea, ¿no? O no más bancarizado, por lo menos en la forma tradicional en que nosotros lo entendemos. Entonces tú dices, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, pues la gente es temerosa, ¿no? Temerosa primero al Estado y a sus instituciones, ¿no? No me vayan a fiscalizar, no se vayan a dar cuenta de mis ingresos. Y temor al mismo banco, ¿no? Temor al mismo banco, porque dicen, oye, el banco no está conectado con el Estado, no me vaya a pasar algo. Y creo que también es el hecho de que lo digital va por un lado, pero la banca tradicional, que siempre va a existir y siempre va a convivir, quizás en un mix diferente, piensa más en seguridad piensa más en seguridad que cómo hacer la vida fácil al cliente, ¿no? Y si quieres te pongo ejemplos, ¿no? Mira, por ejemplo, tú para transferir dinero por una billetera electrónica, ¿cuántos pasos sigues? Digamos 5 pasos muy sencillitos. Esa misma transferencia hazla en la página de un banco. ¿Cuántos pasos sigues? ¿Cuánta información tienes que poner? Claro. Siempre va a haber transferencias de un monto X que no van a pasar por la billetera electrónica y van a pasar por banca. Entonces tú dices, caray, qué engorroso, ¿no? Y eso es porque en el banco alguien está pensando en seguridad, no está pensando en el cliente. Otro ejemplo, suponte que haces una transacción que implique cheques. El cheque va a seguir existiendo. Una transacción notarial, te pagaron un auto o lo que fuera. Ese cheque hay que depositarlo. Claro. Para depositarlo usas ese papelito horizontal que debe tener varias décadas, sin cambiar. Engorroso, no sabes dónde va el número, letra chiquita, etc. Es que alguien está pensando en el banco en seguridad y no en el cliente.
Entonces, claro. ¿por qué funcionan tan bien estas billeteras electrónicas y todo eso? Porque se han hecho, si bien son del banco, pero se han hecho por equipos que están separados de los bancos. Han Y que tiene trabajado un por foco su en el cuenta consumidor, ¿no? o con el consumo, y el banco pues le falta eso. Ahora, no quiere decir que los bancos sean entidades estáticas. Obviamente están trabajando, pero su velocidad es otra. Ahora, yendo el foco en el consumidor, pongámonos ya en el consumidor, si tuvieras que hacer un perfil del consumidor peruano este 2023, ¿cómo lo describirías? Yo te diría menos asustado que en el Ujú, 2022, pero todavía algo asustado. Como te dije, más digital, más moderno, a lo cual ayuda pues la tenencia de celulares. 9 de cada 10 peruanos están conectados a Internet. O sea, Internet ya casi no es un escollo, pero solo la mitad, un poquito más de la mitad tiene relación con el sistema bancario, ujú, ¿no? Entonces, y es un poco por el tema de desconfianza, ¿no? Desconfianza en el banco, desconfianza relativa en el banco, desconfianza en el Estado. Y esto ocurre porque tenemos un Estado que es castigador, que no es promotor, ¿no? El funcionario público cree que hay que seguir ciertas normas y que hay que castigar cuando de lo que se trata es de promover, ¿no? Para que claro, esto cree con determinadas reglas, obviamente, ¿no? Entonces tienes consumidor moderno, el consumidor, acuérdate que entran nuevas generaciones al consumo, generaciones curiosas, quieren cosas nuevas, quieren experimentar, no están dispuestos a arriesgar. Y la generación antigua tampoco quiere quedarse muy atrás, ¿no? Le cuesta su esfuerzo, pero también pues quiere estar en la onda, vestirse más moderno, no verse quedado frente a sus hijos o los compañeros de trabajo más jóvenes. Entonces hay una modernidad que avanza, hay una restricción por los temas que te digo, hay una restricción de poder adquisitivo, hay una falta de claridad en el país sobre qué viene, pero digamos que está más claro de lo que nos sentíamos el año pasado, ¿no? Con los temores de siempre, pero el peruano pues está acostumbrado, es luchador, ¿no? Entonces, yo diría que vamos avanzando. Y fíjate, un tema que siempre hablamos, oye, la billetera digital, qué maravilla, ¿no? Pero lo hablamos desde el punto de vista de nosotros que lo usamos. Pero ponte a pensar desde el punto de vista del otro lado, el heladero, el vendedor ujú, ambulante, el verdulero, llámale el microempresario, ¿no? Toda esa gente está recibiendo enormes beneficios, ¿no? claro. Y al final tú tienes pues que toda la tecnología está ayudando al consumidor, ¿no? Está creando valor. Justo mismo, ya estamos metidos en el tema de tecnología. ¿Cómo ves la evolución de la tecnología? O sea, a ver, ayer han lanzado ChatGPT 4, ya bueno, el sistema de inteligencia artificial de OpenAI. Pero ¿cómo ves este ingreso de la inteligencia artificial y cómo puede acelerar el tema de las innovaciones tecnológicas? Yo creo que estamos aún ante una gran oportunidad como país. Está en nosotros decidir si la tomamos o no, porque esto te puede permitir acortar o alargar las distancias contra sociedades más desarrolladas, depende cómo lo tomemos, ¿no? Mira, la inteligencia artificial, pues, te ha cortado los tiempos de servicio. Eso es Claro, beneficio para el consumidor, ¿no? Te está brindando más conveniencia, lo que hablamos, en 5 pasos hago una transferencia, lo cual antes era engorroso. Eso es conveniencia para el consumidor. Te permite hacer mejores propuestas del valor, eso es conveniencia para el consumidor, pero también es conveniencia para la empresa, ¿no? Entonces, todo este crecimiento de billeteras electrónicas, de la inteligencia artificial, ahí está, va a seguir. El tema es cómo subes al coche a toda esa población que todavía no se ha subido. Hay un tema de sí. reeducación acá, que eso lo he guardado para una reflexión final, no la quiero tocar ahorita, ¿no? Porque creo que es un poco más profundo de lo que hemos hablado, ¿no? Pero el tema es, hay la gran oportunidad. Antes, si quieres, en temas industria, maquinaria, etcétera, había que comenzar de cero y con una gran distancia sobre países que están más avanzados. Hoy día no comienzas de cero y puedes acortar rápidamente esa brecha, pero es Mm. cuestión de decidir, primero como personas, segundo como empresas que tienen un rol en esto, que si quieres hablamos luego de eso, y el Estado, ¿no? Que también tiene que pensar cómo reeduca a la población. Claro, porque mira, nosotros
que quiero compartir ese dato, esos datos que teníamos justo de ese mismo estudio que te hablaba de PaySafe. Por ejemplo, 66% de los peruanos piensan que el efectivo sigue siendo la forma más confiable. 76% estaría preocupado si no tuviera acceso al efectivo, ¿no? Entonces, hay ese concepto o este paradigma de la tangibilidad del dinero que hay un público consumidor que se adaptó, los early adopters, que fueron muy bien con el tema de las billeteras digitales, pero hay otro que todavía dice, no, tengo tarjeta porque a mí me pagan con tarjeta, pero voy y saco la plata porque la necesito tener en la mano y es la mejor forma para dividir la plata, la meto al colchón. Hemos visto, bueno, ya hace varios meses que no veo, pero noticias que se quemó mi casa y en el colchón estaban todos mis ahorros y los perdí, ¿no? Cosas así que hoy día eso es parte de una cultura, es parte de educación. Entonces, ¿dónde crees tú de que si las empresas tuvieran que poner foco en algo, seguridad, ya lo mencionaste, que los bancos están enfocados en seguridad y no en el consumidor, pero en todo caso, ¿qué sería? ¿Inclusión, educación? Primero déjame ir al primer punto que tocaste, ¿no? Uh-huh. Yo creo que estamos todavía lejos de ver lo que ves en un país desarrollado. Tú buscas la billetera de una persona edad media para abajo en un país desarrollado y no encuentras un billete, no va a tener una moneda en su Uh-huh. bolsillo. Absolutamente digital en todo, ¿no? No es todo, toda la sociedad, obviamente. Acá yo creo que por mucho tiempo los medios tradicionales van a convivir con los medios digitales, ¿no? Entonces yo creo que siempre vamos a tener efectivo en el bolsillo. Pero en la medida que se vaya ganando confianza a partir de buenas experiencias, porque al principio la gente entra con miedo, la primera vez, la segunda vez menos miedo y a la tercera ya lo adoptó. Entonces, vencer esa primera barrera te va a llevar a un camino que poco a poco va a cambiar el mix. Pero yo sí creo que siempre vas a necesitar dinero efectivo. Ahora, vamos ahora al rol de las empresas. Mira, negarse a la modernidad digital, a la inteligencia artificial es una barbaridad, ¿no? Es como que yo creo que es un poco como la globalización, llegó para quedarse, ¿no? Uh-huh. Que la globalización tuvo algunos excesos, sí, ¿ya? Que se han combatido, pero está acá, o sea, hoy día tu producto compite con un producto que llegó de la India, tu producto, tu aceite compite con uno que llegó de Turquía, que está ahí, que lo ves en la góndola del supermercado o en el estante de la bodega, y eso es así, y la noticia viaja a toda velocidad. Entonces, las empresas tienen que decidir, oye, acá hay un problema o hay una oportunidad. La oportunidad es adoptar las nuevas tecnologías y meterlas en su forma de trabajo. Esto parte por procesos de digitalización, que suena fácil hacerlos, pero no son tan sencillos hacerlos. Uh-huh. No tanto por la inversión en dinero, sino por el cambio cultural que implica. Entonces, lo que te quiero decir es, tú quieres implementar inteligencia, no digamos implementar, usar inteligencia artificial en tus procesos y la digitalización, tienes que empezar por reeducar a tu gente, ¿no? Claro. Muchas empresas han optado por despedir. Oye, este señor ya no sirve y pues qué pena, voy a tener que prescindir de él. Ese señor tiene 20 años en la empresa, entiende la empresa a la perfección, está compenetrado con la empresa y entiende la cultura. Entonces tú dices, oye, sí, pues la solución fácil es despedir, pero ¿por qué no intento reeducarlo? Pero, reeducación adulta. Primero hay que desaprender y luego aprender. Entonces yo digo, en vez de despedir, que además tiene un costo en dinero, en perder conocimiento acumulado, en perder el cariño a la empresa, a la identificación, lo reeduco. Pero es un esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Igual, gracias por habernos acompañado el día de hoy y sí, nos gustaría que ya nos des tu reflexión final sobre lo que nos podría traer este año, ya pensando también en los próximos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adelantarnos a estas expectativas y cumplir con las necesidades de los consumidores? Mira, Oscar, en realidad yo un poco me he adelantado porque es el entusiasmo del diálogo contigo, ¿no? Pero la reflexión final es, oye, la inteligencia artificial o la modernidad, como quieras llamarlo, llegó para quedarse, de tipo globalización. Entonces tú escoges si te subes al coche o te quedas, ¿no? Y Uh-huh. eso incluye personas con reeducarse, estar siempre al día, no interesa la edad, correcto. Empresas que tienen una gran oportunidad, pero tienen que saberla enfocar. Lamentablemente,
Y esto yo lo veo en los directorios. Estamos viendo un día a día que es complejo, la verdad, hoy es complejo, pero no estamos viendo estos temas de fondo, ¿no? Y la labor de los directores es empujar estos temas de fondo. Y la reflexión final pasa también por el Estado, ¿no? Creo que tenemos un Estado que está viviendo 30, 50 años atrás. No me estoy refiriendo a todos estos temas de seguridad que ya son todo un asunto, ¿no? No me estoy refiriendo solo a eso, sino me estoy refiriendo a la educación. ¿Qué educación está dando el Estado? ¿Es una Ujú, educación de hace 30 años, de hace 20 años, o estamos pensando en la educación del futuro? claro. Ya lo es en algunos colegios privados, pero que son colegios costosos, que felizmente hay gente que tiene acceso. Pero no te olvides que hay una buena parte de colegios privados, más económicos, bastante buenos, pero que todavía no están del todo pensando en la educación del futuro. Ujú, Y tienes una inmensa cantidad de colegios del Estado que hoy día hablamos de sus carencias, que el techo se cae, que no tienen agua, etcétera. Ese ya es un problema. Pero el otro gran problema es qué educación le estamos dando a esa gente, a esos niños. ¿Qué claro. profesores tenemos preparados para la educación del futuro? ¿Qué alumnos están saliendo de esas escuelas? Cuando digo escuelas también me refiero a institutos, universidades, no Universidades, solamente claro. colegios. Entonces, yo creo que la oportunidad está, pero nos falta bastante para aprovecharla, ¿no? Pero nuevamente me quedo con el concepto, porque si bien es cierto la educación o los centros educativos te dan la base, no es todo, ¿no? Entonces uno tiene que tener esta ambición de querer ganar conocimiento, de querer aprender, de querer crecer. Y eso es lo que te lleva al Internet, que hoy día puedes encontrar toda la información que tú puedas necesitar y prepararte también, ¿no? O sea, no tienes que comprarte estudios carísimos para estar actualizado en las tendencias, al menos tener la idea, ¿no? O sea, Claro, no hay excusas, Oscar, en lo personal por lo menos, ¿no? bueno, buenísimo, de verdad ha sido un gusto poder conversar contigo, me encantaría poder después tenerte en algún otro podcast en donde podamos hablar de otros temas de los que son de tu interés y también de tu expertise. Y nada, me gustaría simplemente algunas palabras finales que puedas de repente invitar si es que alguien quiere profundizar en algo o conocer un poco más sobre Arellano Consultoría, cómo los pueden ubicar. Oscar, primero las gracias a ti, muy agradable la charla, estás muy bien preparado, que yo he visto otras entrevistas tuyas, me han gustado mucho. Creo que ustedes están teniendo una labor muy importante de enseñar, culturizar en esos temas que son tan importantes. Sobre los temas que hemos hablado y otros, obviamente Arellano Consultoría está perfectamente preparada, cuenta con mucha información. Tienes la página web de la empresa, ahí están todos los contactos, o sea, fácilmente se puede ingresar a ello y consultar. Nuestra gente con todo gusto va a atender a quien lo llame, ¿no? Perfecto, buenísimo. Nuevamente una vez más, gracias Alberto por estar con nosotros. Y bueno, a quienes nos ven y nos escuchan, los invitamos a que nos sigan en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Paycast. Y también pueden ver el episodio completo en nuestro canal de YouTube. Esto fue Paycast, el podcast de pago efectivo. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Gracias, Alberto.